Nueva emisión de Huellas. Hoy, con Arturo Bienedel, vamos a repasar la historia de un sector emblemático y muy identificatorio de la ciudad de San Francisco, un espacio verde que en la actualidad, bueno, es muy concurrido y muy buscado por los sanfrancisqueños. Nos referimos a la Plaza Vélez Sarsfield. Vamos a recorrer su historia, porque la Plaza Vélez Sarsfield es una plaza con historia, Arturo. Sí, con mucha historia. Mucha historia. Y más, ¿no es cierto?, en este mes que recordamos el aniversario de la Fundación de San Francisco, que es el sitio donde está el monumento del fundador de la colonia San Francisco, que es José Bernardo Iturralde. Un monumento imponente. Sí, obra de Miguel Pablo Borgarello. Claro. Vamos a ver después cómo se llega al monumento también. Bien. El tema del surgimiento de la Plaza Vélez Sarsfield, tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, hablando del origen de San Francisco, de la fundación de la colonia, cuando se funda el 9 de septiembre de 1886, sí, señor, tiene un primer punto urbano que es en Plaza San Francisco, que actualmente se está integrando a la ciudad como un barrio, ¿no es cierto?, con muchos nuevos habitantes, con obras públicas que se están llevando al lugar para integrarlo mejor también, pero ahí no tuvo ese centro urbano mucho tiempo de desarrollo. Claro. Cuando pasó el ferrocarril se trasladó el desarrollo. Cuando llega 2 años después, claro, ¿no es cierto?, el 15 de octubre de 1888 llega el primer tren a San Francisco, lo hace en una estación que está ubicada donde ahora está el centro cívico. Bueno, toda esta historia es historia conocida, pero en torno de esa estación de trenes comienza a hacerse un pueblo nuevo. Exacto. Iturraspe encarga planos nuevos de la nueva población, que pasa a llamarse Estación San Francisco. Claro. Teníamos Plaza San Francisco, Estación San Francisco. Eso ocurrió en varias localidades, ¿no? Porque estoy pensando en Estación Clusellas, Plaza Clusellas, exacto, sí, por Luxardo. ejemplo, Luxardo, Estación Luxardo, Plaza Luxardo. Claro, el tema es que precisamente cuando se fundaba la colonia había que poner un punto urbano donde habría algún sitio de abastecimiento, de autoridades, generalmente iba a la iglesia, en fin, entonces ese pueblo se formaba y los ferrocarriles todavía no habían pasado por la región, claro, estaban recién llegando, y cuando pasan lo hicieron a algunos kilómetros de esa ubicación urbana, pasaban donde les convenía el ferrocarril y donde se habían conseguido las tierras. Entonces, obviamente, por esos problemas de transporte que había entonces, de comunicación, a la gente le convenía más, a los que no iban a trabajar en los campos, a los que no eran los chacareros, a los que eran los colonos, que claro, le llamaban, y que venían con otros oficios, con algunas profesiones, con el interés de algún comercio, se instalaban cerca de la estación de trenes y le daban surgimiento a pueblos nuevos. De ahí viene todo esto. Claro, y ahí Iturraspe entonces, claro, ante la evolución del asentamiento en este espacio que ocupa ahora San Francisco, ahí él entonces recién encarga los planos de esto. Los planos nuevos. Claro. Los planos nuevos. Incluso él es el primero que se instala acá, hasta con una industria, con claro, su casa, ¿no?, que la industria era el Molino San Francisco, de 1889, claro, y su casa en el predio donde está ahora el Colegio Sagrado Corazón. En el plano nuevo, vos fíjate que quienes concurren en alguna oportunidad a Plaza San Francisco van a ver que es llamativamente grande la plaza, tiene cuatro manzanas, tiene 4 manzanas, y al frente la iglesia. Cuando él viene o plantea, ¿no es cierto?, la realización de un plano, lo hizo un ingeniero francés que era Raimundo Cartier, que llegó a ser después funcionario en la municipalidad de San Francisco también. La encarga con 2 plazas de 4 manzanas cada una. O sea, donde estaba el eje era el ferrocarril, que estaba en el centro del nuevo pueblo, 4 cuadras al norte, una plaza de 4 manzanas, 4 cuadras al sur, una plaza de 4 manzanas, que era la Plaza Sur. Claro, que la Plaza General Paz originalmente tenía 4 manzanas. Que serían las actuales General Paz y Vélez Sarsfield. Sí, General Paz y Vélez Sarsfield. Claro. ¿Qué ocurre? Que ya en 1894 el pueblo nuevo de Estación San Francisco había cobrado mucha importancia, prácticamente nadie iba a radicarse en
Plaza San Francisco, sino que todos quedaban en la estación, porque ya para ese tiempo también ya teníamos dos ferrocarriles, claro. El ferrocarril central argentino, el Mitre, que está al este de la ciudad, y el que estaba en el centro. Y luego, años luego, se instala la estación del ferrocarril francés, que le llamaban, que es el actual Belgrano, que es el único que está en funcionamiento en la actualidad. Cuando surge este desarrollo del pueblo, también se plantea la necesidad, y en aquel momento era, ¿no es cierto?, prácticamente un requisito de todas las comunidades en el interior, era tener la iglesia. Claro. Era tener la iglesia. De Iturraspe, si bien el desarrollo poblacional del momento era poco, es decir, se veía que crecía, pero había terrenos baldíos en cantidad en toda la localidad, no da nuevos terrenos para hacer la iglesia, como había dado en Plaza San Francisco. En Plaza San Francisco estaban las 4 manzanas y afuera la iglesia. Y afuera la iglesia. Entonces él propone y cede, cambia, ¿no es cierto?, en los papeles de las escrituras que ellos tenían, que la iglesia se construya dentro de la Plaza Sur. Ahí se achica la Plaza General Paz. Claro, y vos fíjate que, pero de todos modos siguió siendo plaza durante muchos años, con las 4 manzanas, siguió siendo plaza durante muchos años con las 4 manzanas. Pero se puso atención a las 2 plazas, a las 2 cuadras que estaban al frente, las 2 manzanas que estaban al frente. Por eso, cuando vemos también, ¿no es cierto?, y se explica por qué está esa curva que se hace enfrente de la iglesia, claro, de la iglesia catedral, porque estaba construida dentro del predio de la plaza. Claro, y eso sería una rotonda dentro de las 2 manzanas. Claro, es decir, y estaba sacada de la línea de construcción, claro, de las otras calles, porque como estaba dentro de la plaza no, claro, importaba dónde la construían. Entonces de ahí viene esa curva. Y luego, para terminar con el tema de Plaza Sur y abocarnos a la Plaza Vélez Sarsfield, años después, cuando surge la necesidad de crear trabajo en San Francisco por la gran desocupación que había, y se crea esa comisión de trabajo que se llamaba, que es la que da origen a la Casa del Niño, con colectas populares en San Francisco, y más que populares, colectas de vecinos que eran pudientes y podían aportar para la construcción de la Casa del Niño, más el aporte del gobierno de la provincia. La municipalidad cede la otra parte de la plaza para hacer la Casa del Niño, y quedaba después, ya inmediatamente después, en el año 1935, cuando el gobierno demócrata de Córdoba crea la Escuela Rafael Núñez, donde está ahora, porque ya la Escuela Normal tenía su edificio, y crea la Escuela Rafael Núñez y la Escuela del Trabajo Emilio Olmos, le ceden a la Escuela del Trabajo la otra parte de la manzana, y se terminaron las 2 manzanas de la Plaza General Paz, y quedó nada más que las 2 que están aquí. Y luego ahí también se instala el Jardín de Infantes Rafael Núñez, o sea que es el contexto actual que tenemos al día de hoy. Pero esas 2 manzanas, las comprendidas entre Sáenz Peña, Jerónimo del Barco, Avellaneda y Rivadavia, originalmente eran plazas. La Plaza Sur, de dimensiones similares a la Plaza Norte o la Plaza Vélez Sarsfield. A la Plaza Vélez Sarsfield, que los nombres de General Paz y Vélez Sarsfield los toman recién años después, claro, originalmente eran Sur y Norte, nada más. ¿Qué ocurre? Que ese pueblo en desarrollo que teníamos en aquel momento comienza a desarrollarse principalmente entre lo que es calle Iturraspe actual. Originalmente era calle Independencia, la calle Iturraspe, era calle Independencia. A la muerte de Iturraspe le ponen Iturraspe e Independencia, corren Independencia se corre más hacia el norte. Era desde ahí hasta lo que era la plaza de la iglesia y la iglesia. Ahí estaba el desarrollo prácticamente. Desde ahí hacia el norte el desarrollo vino luego. Si bien desde 1894 también. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. 1973.
El año que marcó la historia y el futuro del mundo, el país y San Francisco. Huellas, de 1973. Cada semana un capítulo con crónicas de los sucesos políticos, sociales, artísticos y deportivos. A 50 años de su desarrollo. Huellas, de 1973. Durante todo el año 2023. Huellas de 1973. Para recordar cómo fue ese año dramático. Para conocer por qué fue tan influyente en la vida de la nación. Era desde ahí hasta lo que era la plaza de la iglesia y la iglesia. Ahí estaba el desarrollo prácticamente. Desde ahí hacia el norte el desarrollo vino luego. Si bien desde 1894 también ya teníamos la escuela fiscal, donde está ahora la escuela Iturraspe. Claro. Que se llama Iturraspe, le pone Iturraspe el gobernador Ramón Cárcano en el año 1916. El día que él viene para inaugurar el hospital Iturraspe, ahí le pone... trae el decreto de darle el nombre de José Bernardo Iturraspe a la escuela fiscal, que no tenía nombre, era escuela fiscal, se llamaba. Y la escuela fiscal eran dos escuelas en realidad. La escuela fiscal de varones, ¿no es cierto?, por la mañana, con un director, y la escuela fiscal, o después Iturraspe, de niñas, con una directora. Pero funcionaban en el mismo edificio, pero eran dos escuelas. Claro. Luego se hace mixta y se unifica. La única escuela mixta que había en la época era la normal. Inmaculada Concepción era exclusivamente de niñas, Sagrado Corazón de varones, la escuela Sarmiento era Sarmiento de varones, Rivadavia de niñas. O sea, eran después viene el tema de la escuela mixta. El tema con la Plaza Norte, la Plaza Vélez Sarsfield, la Plaza Norte, es que los gobiernos municipales de aquel momento, antes ya del año 1920, ante la imposibilidad de hacerle el mantenimiento a ese predio tan grande y que nadie lo utilizaba, estaba nadie lo aprovechaba, estaba lejos, estaba a 4 cuadras del centro, claro, pero eran los extramuros. Claro. Se lo da entonces a dos instituciones deportivas que había en aquel momento, claro, que eran Sportivo Belgrano y Tiro y Gimnasia, y que no tenían los sitios donde funcionar. Así que le da 2 manzanas a cada uno y ahí comienzan a desarrollar sus actividades. Incluso construyen infraestructura, tribunas. Muchas infraestructuras. Y la única entidad deportiva muy alejada, pero era muy alejada del centro de la ciudad, del pueblo, era el Tiro Federal, que estaba donde está actualmente todavía las instalaciones donde se practica tiro, que eso era los extramuros, pero... Sí, era como ir a otro pueblo. Claro, era una aventura llegar hasta aquel lugar, ¿no? Porque incluso no había camino. Claro, lo que actualmente es la Avenida del Libertador, a partir de la calle Paso hacia el norte, era un sendero. Eso, nada, no había nada. Era toda una zona de quintas ese lugar. Donde está la iglesia Cristo Rey, por ejemplo, todo ese sector, claro, era la quinta de los Bertelo, y más al norte todavía, la quinta de los Alberiones. Claro. De ahí viene que con el paso del tiempo barrio Alberione, surge el barrio Alberiones, los Bertelos donan parte de sus terrenos para hacer la iglesia, en fin, hay toda una serie de hechos, ¿no es cierto?, que van permitiendo que se avance, pero hay que ponerse en la cabeza, ¿no es cierto?, un poco el mapa de aquel momento, donde todo eso era una zona de campo, no había nada. Exacto. No había absolutamente. Ese era el contexto. Sportivo Belgrano desarrolla entonces en la parte oeste muchas instalaciones, un frontón muy importante en la esquina de Alberdi y la actual Independencia, una pista de ciclismo, la cancha de fútbol con una tribuna muy importante de madera. En la esquina de Paso y Alberdi estaba la casa donde vivía el cuidador de todo ese predio, del que cuidaba todo. Del otro lado estaba Tiro y Gimnasia, donde tenía principalmente su cancha de fútbol y donde
Fernández Moreno comienza a promocionar en San Francisco el básquetbol. Arranca en tiro. Ahí arrancan en tiro, después, bueno, hay grupos, ¿no es cierto?, como siempre, otros equipos que se van formando, que tienen vida pasajera, pero principalmente los equipos que se formaban en aquel momento en deporte eran fútbol. Claro. San Isidro comienza con fútbol, en fin, los que comenzaron con básquet fue el Tal, el Seibo, muchos años después, Alumni, ¿no es cierto? Ellos empezaron con básquetbol, pero los demás empezaron todos con fútbol, luego tuvieron el básquet. Cuando la ciudad crece, es cuando le reclaman a los clubes el espacio para plaza otra vez. Claro, entonces, llegamos ya a la década del 30, la ciudad ya va creciendo, es más, sobre calle Alberdi y frente a las instalaciones de Sportivo Belgrano vivía Raúl Villafañe, que para el año 1936 fue intendente de San Francisco, del 36 al 40. Entonces, ya había algunas ideas de que los clubes tenían que irse del lugar. Ya al frente, en la década del 30, también se había construido el Jardín de Infantes San Francisco de Asís, que lo había construido las damas de la entidad fascista, que era el Dopo Laboro. Claro, que es el embrión del actual del Instituto San Francisco de Asís, del Colegio San Francisco de Asís, que luego tuvo escuela primaria, luego el secundario, y es lo que es la realidad de hoy. Pero eso ya no estaba todavía en la iglesia comienza en la década siguiente, en la década del 40, llega recién la iglesia de la iglesia Cristo Rey. El tema es que ya empiezan a ver como que esos clubes no tendrían que estar en el lugar, en fin. Entonces, en el año 1936 se presenta un proyecto, lo presenta un concejal demócrata, que era Enrique Venturuzzi, hermano de José Venturuzzi, que luego fue dirigente también de Sportivo Belgrano, senador por el Partido Demócrata, en fin. Enrique Venturuzzi presenta un proyecto pidiendo que la avenida Dante Alighieri, que así se llamaba lo que es actualmente Libertador Norte, originalmente toda Libertador era Humberto Primo, después se divide, Cervantes es hacia el sur de 9 de julio y hacia el norte de 25 de mayo pasa a ser Dante Alighieri. Él presenta un proyecto para que Dante Alighieri se abra a través de las dos instituciones, esta que había, porque en realidad eso era la Plaza Vélez Sarsfield, que se la nombraba en algunos casos, le decían la Plaza Vélez Sarsfield, donde están los clubes, claro. ¿no? Y que había que intimar a los clubes que esas instalaciones que estaban donde se iba a abrir la calle, que retiren las cosas y todo lo demás. Y se aprueba esto se aprueba, y al poco tiempo, en el mismo año 1936, se coloca en el medio de lo que serían las dos de las cuatro manzanas la placa para que se erija en el lugar el monumento a Iturraspe, un monumento a Iturraspe, porque ya había mucha gente y algunas instituciones que reclamaban que Iturraspe merecía un homenaje por ser el fundador de varias colonias en la región, que San Francisco era la más importante, que el monumento tenía que estar enclavado en la ciudad. Y bueno, a todo esto los restos de Iturraspe en ese momento estaban sepultados en la iglesia parroquial. Claro. Estaban sepultados. Desde el año 1910 estaban en la iglesia parroquial. Habían sido traídos de la Recoleta. De la Recoleta, de Buenos Aires. Donde habían sido enterrados en primera instancia. Claro, cuando él muere en abril del año 6. Claro. Sí, lo traen luego acá a San Francisco. Él había pedido ser enterrado en San Francisco. El tema es que se avanzó en esto y luego un concejal triguerista, ¿no es cierto?, que era el gobierno que había estado hasta a la llegada de Villafañe, de los radicales y de Villafañe en el año 1936, José Santiquia pide que ya que se abrió Dante Alighieri, que abran también el Boulevard Roca. Claro. Entonces hacían una circulación de todos lados. Como el triguerismo se había ido bastante desprestigiado del gobierno, a este proyecto no lo atienden, y es más, le dicen que hacer eso, ¿no es cierto? Y porque Santiquia dijo, abramos ahí, hagamos toda plaza y que los clubes vayan a otro lugar. Exacto. Pero como venía de un gobierno, digamos, con algún desprestigio,
lo rechazaron el proyecto y le dijeron que eso era desconocer la larga trayectoria deportiva que habían tenido Sportivo Belgrano y Tiro y Gimnasia. Eso más o menos en noviembre del 36. No pasaron 4 meses que el 14 de febrero del 37, a la noche del 14 de febrero del 37, se incendió la tribuna de madera de Sportivo Belgrano. Nadie sabe cómo y qué pasó. Se incendió completamente, claro, toda la tribuna, que era muy grande. No eran tablones, era con techo, era una tribuna importante. Entonces, aprovechando esta circunstancia, el intendente Villafañe, que vivía enfrente de donde se había producido el incendio, da un decreto en el que intima a los 2 clubes a irse del lugar. Le dan un dinero para apoyar y todo, pero le dan un plazo muy perentorio y le dan lugar donde instalarse y todo, que tenían que mudarse a aquel sitio que es donde están ahora. Claro. En la avenida Rosario de Santa Fe, Sportivo Belgrano al sur, Tiro y Gimnasia cruzando la avenida al norte. Es en ese momento donde la plaza empieza a tomar su actual configuración. Se desarrolla como plaza. Ahí es cuando se desarrolla como plaza. Claro. Villafañe tiene varias plazas desarrolladas en San Francisco, incluyendo el Parque Cincuentenario. La Plaza Sarmiento es de la época de Villafañe, la Plaza 1 de Mayo, el desarrollo de la Plaza Vélez Sarsfield y el gran mantenimiento que tuvieron con la Plaza General Paz, que la había promocionado todo el desarrollo. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.